Buenos días, Leopoldo. ¿Cómo Buenos estás? días, Begoña, muy bien. Encantado de estar y compartir otro ratito contigo. Bueno, además, hoy estrenamos mes, 1 de febrero, estrenamos mes. Sí, sí, que Ya se ha ya, pasado un mes, ¿eh? ya se ha pasado dentro de poco ya estamos otra vez en Navidades. Sí, casi, casi. Pero bueno, las cosas es que el tiempo vuela, nunca mejor dicho. Pero en fin. Bueno, compártenos de qué vamos a hablar hoy. Venga, vamos a contar cuál va a ser nuestro tema de conversación hoy. Pues vamos a hablar de la importancia que tiene la mentalidad para el éxito de tu empresa. Pero antes, recordarles a los que nos están oyendo que este ya es el episodio número 11. Justo. Que tenemos 10 anteriores que están ahí y que el que quiera, si ve interesante lo que va a escuchar hoy, pues puede escuchar los anteriores. Yo creo que siempre, que algo va a aprender. Entonces, Estoy convencida. Pues sobre todo porque, hombre, de alguna manera hemos ido dando las claves que en cada momento y cada vez que hacíamos esto creíamos que eran importantes en ese momento, pero al final las veas cuando las veas te van a aportar valor. Así es que no dejéis de buscarlas en nuestros canales de YouTube porque están todas ahí y podéis, bueno, a veces volver a escuchar algo te despierta una pequeña llavecita que dices, uy, mira, eso es lo que ahora mismo me hace falta poner foco. Así que hacernos caso y, como dice Leopoldo, buscarlos, ¿eh? buscarlos, que hay otros 10 anteriores a este. Muy bien. Totalmente. ¿Por qué vamos a hablar de mentalidad? Pues, a ver, para cualquier avance que quieras hacer en tu empresa, porque no podemos estar siempre estáticos, cualquier cosa que quieras, lo importante es, bueno, pues prepararte para ello y tener, es un tema de actitud, es un tema de, bueno, yo no me gusta los palabras en inglés, tema mindset, tema, bueno, que todo el mundo nos hartamos, nos llenamos la boca de lo, pero bueno, Ujú. básicamente lo que al final para cualquier cosa que quieras hacer, sea en la vida, sea para tu empresa, tienes que saber cómo te tienes que enfrentar a ello. Claro. Y la mentalidad es la base de todo. O sea, Mm. tener una buena mentalidad, como pasa a ti, por ejemplo, que tú eres mucho más positiva que yo, por ejemplo, pues tener una mentalidad positiva Sí, es importante, te llevará mucho más lejos que yo que soy más de amenazar con el infierno, rayos y truenos, eh, sí. que probablemente sea mucho tú eres más pedagógica en ese sentido y eres más de decir, bueno, más de decir te acompaño, no te regaño y yo creo que eso es un poco lo que tenemos que tener en cuenta pues para cualquier cosa, para cualquier cambio que queramos hacer, ¿no? Efectivamente. Hombre, estoy de acuerdo contigo. O sea, al final la mentalidad es clave, pero no solo en la empresa. O sea, la mentalidad es el elemento clave, especialmente en estos entornos actuales, ya incluso como persona y a nivel de vida. O sea, eso es para empezar. Pero es que dentro de una empresa, especialmente, o sea, a lo mejor en empresas muy grandes se diluye un poco porque al final es la mentalidad, al final es la cultura de la empresa y tiene que ver con más factores. Pero en las empresas medianas y pequeñas, yo siempre digo que tu empresa es un reflejo de ti mismo. O sea, tu empresa tiene el estilo que tú tienes y tiene la forma de pensar que tú tienes. Entonces, ¿por qué la mentalidad es el elemento clave? Porque si tu mentalidad no es la correcta para el entorno en el que te encuentras, el desafío con el que te encuentras, tu empresa, al final, y aunque haya más personas, no va a tener tampoco la preparación, vamos a decirlo así, o el enfoque para abordar esos desafíos si tú no tienes la mentalidad correcta para abordarlos. Entonces, al final, hay una frase por ahí que dice que tu empresa es tan frágil como el eslabón más frágil de dicha cadena. Pero es que a veces, aunque no nos guste, el eslabón más frágil de esa cadena es nuestra propia mentalidad como dueños y dueñas de empresa. O sea que por eso es tan importante dedicarle un tiempo y tomar conciencia desde dónde estamos haciendo las cosas, ¿no? Porque a veces echamos la culpa fuera, ¿no? Ponemos Sí. ahí todo el foco fuera y se nos olvida que a veces hay que mirar un poquito para adentro y decir, bueno, espera, ¿y yo desde dónde estoy haciendo las cosas, ¿no? Ese es el pequeño matiz. Sí, pues somos muy de lo que tú dices, somos muy de echar balones fuera. Siempre, si algo no sucede como a ti te gustaría, siempre es culpa del gobierno, siempre es culpa de la situación económica, siempre es culpa de que tu producto no es a lo mejor piensas que no es suficientemente bueno.
que el precio no es bueno y al final eso no es. O sea, somos más de criticar y al que hace las cosas bien, fijarnos en el que hace las cosas bien para decir, bueno, si está haciendo las cosas bien, vamos a abrir nuestra mente, vamos a imitarle y vamos a intentar ser mejores, ¿no? Y eso es un poco que yo creo que es por donde empieza todo. O sea, Claro, en todos los sectores, en todos los campos, da igual el nivel, el tamaño de las empresas, siempre va a haber alguien que hace las cosas bien y que le va fenomenalmente bien. Y da igual que haya crisis, no haya crisis, que haya guerras, que no haya guerras, siempre hay alguien que le va a ir razonable o muy bien. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos que ver, decir, bueno, vamos a aprender del que le va bien. eh, y no vamos a imitar al que le va bien, vamos a pensar o vamos a sí. analizar por qué a esa persona le va bien y a partir de ahí, a ti lo único que puede ocurrir es que te vaya mejor. Sí, por lo menos igual. Por lo menos igual. Todo es igual. Claro, es que, pero eso que estás contando tú ya forma parte, o sea, ese hecho de decir: "Vale, voy a tomar la decisión de, mirar fuera a otros, ver lo que hacen y tomar la decisión de modelar lo que me funcione", ya forma parte de tu mentalidad, porque al Mm. final es una mentalidad de aprendizaje. O sea, la mentalidad es una suma de pequeñas, yo qué sé, no sé cómo llamarlo, vamos a llamarlo cosas, para no entrar en que si esta semántica o la otra. Un montón de pequeñas cosas que van sumando y que hacen que tú al final tengas un determinado comportamiento. El mero hecho de que tú tengas eso que tú has dicho ahora claro, pues forma parte de una mentalidad de aprendizaje. Es decir, oye, yo puedo no saber una cosa, pero si veo a alguien que está haciéndolo bien, que está funcionando, pues pongo foco, miro lo que hace, cojo de ahí lo que me funciona a mí y lo modelo, lo copio y lo hago. O sea, eso ya forma parte de, vale, tengo la suficiente humildad para entender que no tengo todas las respuestas y para entender que a veces la respuesta la tiene otro y lo único que tengo que hacer es mirar y copiar. Bueno, a ver, correctamente, políticamente correcta, modelar. Modelar es más políticamente correcto, pero al final es hacer lo mismo Sí, en tu bueno, ¿vale? claro, adaptarlo, darle tu toque. No tenemos que inventar nada, si está todo inventado. Lo único que tienes que hacer es coger eso que funciona y adaptarlo a tu forma de ser, a tu empresa Totalmente. y a partir de ahí, bueno, pues ir poco a poco mejorando. Claro. O sea que luego en la mentalidad, y que es algo que además a mí me apasiona trabajar, pero vamos, me apasiona trabajar porque creo que es el principio y el inicio de los cambios, ¿no? Ya decía aquella famosa frase que seguro que hemos escuchado todos, pero que por más que escuchamos se nos olvida, ¿no? Que decía Gandhi, de que si tú quieres, ver un cambio en el mundo, sé tú el cambio, ¿no? Es decir, si tú quieres que algo cambie fuera, empieza por transformarte tú, y eso tiene que ver mucho con la mentalidad, es lo que decíamos antes. Entonces, cuando al final tú no tienes algunas veces tienes que perdóname, no tienes que. Sería bueno que hiciéramos o sea, como una especie de autochequeo, ¿no? De decir, vale, cada vez que estamos abordando una situación, cada vez que algo no nos gusta, cada vez que mi relación con el equipo no parece que funcione, cada vez que algo no está, y además de ver eso objetivamente, lo que sea que esté pasando, hacer también introspección, o sea, mirar para adentro y decir, vale, ¿y yo esto desde dónde lo estoy analizando? ¿Cuál es mi nivel de confianza, de autoconfianza? ¿Cuál es mi nivel de autogestión? ¿Cuál es mi nivel de gestión emocional de esta situación? ¿Cuál es mi perspectiva desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde el optimismo o desde el pesimismo? Y el optimismo realista, o sea, no el de happy flower, sino el optimismo realista, ¿no? El ver la realidad tal como está siendo lo más objetivamente posible y actuar desde ahí. O sea, todas estas cosas que es como, bueno, hombre, si eso es obvio. No, no, sí, a ver, si obvio es. Lo que yo me hago la pregunta y que cada vez que lo voy chequeando a lo largo de los años es obvio, pero no es lo frecuente. Lo frecuente y lo fácil es dejar de mirar para adentro y buscar un montón de razones muy razonadas y muy elaboradas para justificar las cosas. Y eso es lo que marca la diferencia, como decías tú, entre el que tiene éxito y el que no lo tiene. Eso, exactamente eso es la diferencia. No sé Sí, qué porque piensas. porque mirar en el interior no es mirarnos el ombligo, que es lo que normalmente solemos hacer, y siempre echar la culpa de todo a los demás. Pero que es tan sencillo, deberíamos de ser curiosos, deberíamos de aprender mucho de los niños.
Mm, Ser curiosos, ser siempre curiosos, porque al final es lo que te lleva a avanzar y avanzar. Y en ese, quiero decir, o sea, tú ves un niño y dices, bueno, pues se cae, bueno, pero se cae y se levanta y sigue corriendo. Y empieza a hacer esto y pregunta y que es muy importante, es importante, o sea, el preguntar, el saber, bueno, no todos podemos saber de todo, bueno, pues pregunta, sé curioso, intenta y simplemente por intentar ser mejor y a partir de ahí, como tú decías al principio, tú vas a ser el que de alguna manera va a marcar la cultura que tu empresa va a mm. tener y a poco que tú intentes ser mejor persona, pues tu empresa va a mejorar porque con poco vas a destacar entre el resto. Porque al final no es tan fácil juntarte con gente que simplemente sea normal. O sea, que ya no digo que sea excepcional, o sea, ahora casi el ser normal es casi raro, ¿no? Y entonces a partir de ahí, bueno, pues que es un poco lo que yo creo que, bueno, y todo esto a mí para qué me sirve. Bueno, pues te sirve, pues porque si simplemente, si hacer las cosas sencillas, intentar mejorar poco a poco en el día a día, simplemente sea amable, tener una sonrisa, pide las cosas por favor, alaba las cosas bien hechas, Pero fíjate, haz que las cosas mal hechas las sí, tomen como aprendizaje. A partir de ahí, sí, pero todo eso que tú estás diciendo, que no puedo estar más de acuerdo, al final son comportamientos. Y para que yo tenga esos comportamientos, antes he tenido que trabajar mi mentalidad. La mentalidad mm, es previo a mi comportamiento. De hecho, en función de cuál sea mi mentalidad, mi forma de abordar, de ver el mundo, mi modelo mental, yo tengo unos comportamientos u otros. Todo eso que tú decías, que es básico, son comportamientos. Derivan de que yo antes he tenido que pensar y decidir cómo quiero abordar las cosas. O sea, si de verdad tengo que tiene también mucho que ver con mis valores y con mis creencias, ¿no? O sea, al final yo no he trabajado todo eso, que al final esos valores y esas creencias son lo que conforma mi mentalidad, porque al final la mentalidad se conforma a base de todo esto. Si yo no reviso eso, claro, luego los comportamientos, si solo alguien me viene y me dice, tú llegas o yo llego a uno y le digo, ah, tienes que hacer esto, ¿no? Lo que has dicho tú, me mira como diciendo, vale, sí, sí, vale, ya, ya. Ya si eso ya si eso mañana. y así eso sí, cuando ya otro día ya me pongo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente lo que pasa es que no le resuena, o sea, no resuena desde dentro. Esos comportamientos te resuenan y te salen casi, casi, entre comillas, de forma natural, aunque lo tienes que hacer de forma consciente, porque tu forma de abordar la visión de esa situación, tu forma de abordar la visión de tu equipo, tu forma de abordar esas cosas, ya las has trabajado antes y desde esas creencias, esos valores, te salen esos comportamientos, ¿no? Que es lo que luego la gente ve. La gente no ve tu mentalidad, ve lo que haces, pero lo que haces es un reflejo de cómo piensas. Por lo tanto, lo que tendrás que analizar primero es cómo estás pensando para que esos comportamientos tan guays que tú mencionabas te salgan de una Ujú, manera que es la única opción sensata para ujú. conseguir algo, ¿no? Pero si no lo ves así de claro, por más que llegue un experto y le digamos, oye, esto te miran como, sí, queda guay, eso está bien, está bien. Pero a mí, pum, Pero a pum, mí, pum. pero a mí eso no Sí, me funciona, pero a mí eso en mi sector no se aplica, pero a mí eso no sé qué. Ya si es otro día, que hoy me pilla mal. Sí, pero bueno, algo pero así, ¿no? yo lo que quería simplemente es transmitir lo sencillo que es, lo fácil que es, lo tan a la mano que lo tenemos Sí. y que no lo hacemos. Y que y que además es una cosa que es tan fácil que te va a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Con lo cual, oye, inténtalo, Sí, lo porque que pasa sí, pero te digo, y esto ya desde la experiencia, esto de verdad que no es teoría, o sea, bueno, puede sonar a teoría porque obviamente no os voy a dar el dato de quién y cómo, pero desde la experiencia más práctica, de verdad, o sea, muchas veces no hacemos eso y yo la primera que a veces mi mentalidad se pone a prueba y no da la talla de vez en cuando, todo hay que decirlo, ¿vale? Somos humanos y de vez en cuando estas cosas suceden, es que muchas veces no hacemos determinadas cosas porque nuestro discurso anterior con nosotros mismos es no, si hago eso van a pensar que, si no sé cuántos van a creer que, o no sé muy bien cómo hacerlo, van a pensar que no estoy seguro o segura. O sea, muchas veces la falta de determinados comportamientos se relaciona con ese trabajo interno de decir, a ver, yo por qué no gestiono bien mi vulnerabilidad, por qué no, por qué me da miedo mostrarme en un momento dado algo que no sé,
¿Por qué en un momento dado no quiero tener una conversación que a lo mejor no tengo respuesta? Pues si no pasa nada, que no tengas una respuesta. Entonces, todo ese trabajo, que es un trabajo interno, mm, como cuesta más, y yo siempre lo digo, cuesta más. O sea, a mí, no sé a vosotros, pero a mí si me dicen, no, mira, a ver, tú montaste el sistema que es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, pues vale, lo aprendes y lo haces. Pero cuando alguien te dice, oye, ¿y eso que dices habitualmente, por qué lo dices? ¿Y para qué lo dices? ¿Y de dónde lo dices? ¿Y qué es lo que hay detrás para que no me cuentas? Joder, eso ya es otro plano. Eso ya es como de, mira, ya sí es otro rato, que ahora no me apetece, ¿no? Entonces, se van Sí, sumando sí. pequeñas cositas y al final pues hace que muchas veces, incluso aun queriendo hacer cosas, las dejamos de hacer porque tenemos unos, llámalo, no digo miedos, pero unos discursos internos bastante a veces Creencias, peligrosos. creencias que nos limitan. Y es un. Y probablemente la mayoría de las personas, si le explicaras, si fueran capaces de ver el beneficio, que no te digo yo que sea sencillo, pero verían que es muy fácil de aplicar y las ventajas que eso tiene, porque al final no te estás mostrando, estás haciendo un papel, no es como tú eres. Entonces, yo creo que es mucho más difícil estar permanentemente interpretando un papel que además te cuesta trabajo porque probablemente te lo estás cuestionando diciendo, bueno, ¿y por qué no le he dicho si pensaba que ha hecho ¿por qué no le he dicho que ha hecho eso bien y me he callado y no, ¿qué sentido tiene? Algo Pero tan... sí, sí, pero no, yo, vamos, desde mi lado, yo la mitad de las veces no es que si quiero decirle algo porque no se lo he dicho, es que ni siquiera tengo en mi cabeza que sea necesario decirle algo. Es que el paso es muy previo anterior, o sea, que en algún caso habrá que yo no lo diga porque, yo qué sé, no sé por qué razón extraña, si me sale decirlo y no lo digo, ahí habría que ver qué demonios nos pasa, ¿no? Pero en mi experiencia muchas veces es que a lo mejor ni siquiera entiendo que hace falta que te reconozca nada. O sea, es que hablamos de mentalidad y no será la primera vez, cada vez menos, gracias a Dios, que yo escucho esta frase, ¿eh? Esta frase yo la he escuchado ya cada vez menos, pero la he escuchado varias veces. Es que esta gente trabaja para mí, tienen que hacer lo que yo diga. Entonces, cuando tú dices esta frase, ¿qué mentalidad hay detrás de esta frase, no? Porque claro, esta frase lleva a que para mí no hace falta que te reconozca nada, es lo que tienes que hacer. Entonces, claro, quiero decir, no es que diga, jo, tendría que hacerlo y no lo hago y tal, no, es que mi mentalidad viene de otro punto en el que entiendo que, vamos a ver, tú trabajas para mí, yo te pago tu nómina y tienes que hacer esto y ya está, y tienes que hacerlo bien y ya está, y es lo que hay. Hombre, Sí, lo que pasa es que la, sí, la- la- la no, esclavi- la esclavitud ya se abolió en tiempos de Abraham Lincoln, ¿no? Que hace ya bastantes siglos. Entonces, sí, efectivamente, no. mm, Pero al final, y yo muchas veces digo, bueno, pues es que hay la sabiduría popular es, valga la redundancia, muy sabia y para todo hay aplicación. Y entonces es tan sencillo como pensar que un perro consigue más lamiendo que mordiendo, ¿no? es verdad. Pues un poco lo mismo, ¿no? Decir, bueno, o sea, vamos a ser, porque a mí a veces a mí me pasa, muchas veces que digo, bueno, ¿y por qué no y si pensaba que ha hecho un buen trabajo, ¿por qué no se lo he dicho? Pues es que una palabra amable a nadie no es un signo de debilidad, es todo lo contrario. Eh, Claro, y te quedas ahí con la cosa diciendo, bueno, ¿y por qué no se lo he dicho? Bueno, pues a ver si lo he dicho. Simplemente ejercítalo y al final entrena una sonrisa, conseguirás muchas más cosas, conseguirás, sobre todo ahora que estamos hartos sobre todo con la pandemia, que la gente se ha dado cuenta que una vez que se han quitado de la órbita del jefe ese pesado que andaba por los pasillos mirando a ver quién hacía, quién no hacía y tal, porque está todo el mundo trabajando desde casa y se ha dado cuenta mucha gente diciendo, bueno, pero yo ¿por qué estaba aguantando esto? No tenía ninguna necesidad, podía estar en otro sitio trabajando, haciendo con otra persona distinta. Bueno, pues eso es un poco a partir de ahí decir, bueno, pues es que es tan sencillo ser un poco amable y ser un poco normal ya, sí, sí tienes razón, pero creo que lo que hay que entender, y yo, vamos, hago un esfuerzo todos los días, porque si no, realmente no me podría dedicar a lo que me dedico, es que no se trata de que la gente no quiera ser amable o no quiera ser
Es muchas veces que hay que entender de dónde viene, o sea, de dónde viene tu cultura, de dónde vienes, Mm, qué es lo que tú has entendido que era lo correcto, ¿vale? Porque lógicamente decías tú de la pandemia, que no es solo la pandemia, son un montón de factores más. O sea, el entorno global, o llámalo contexto en el que nos movemos ahora, dista mucho de ser igual al de hace 10 años. Ya ni mm, siquiera voy a la pandemia. O sea, dista mucho porque ha habido una evolución en términos de humanos muy rápida en muy mm, poco tiempo. Entonces, precisamente, ¿por qué la mentalidad es tan importante? Porque una de las cosas que también necesitas hoy es tener una mentalidad de cambio, de innovación y de aceptar el cambio. Y eso también es mentalidad, o sea, aceptar el cambio es parte de tu mentalidad. Si tú ujú, no estás en aceptar los cambios, los que sean, los cambios, tienes un problema serio de mentalidad y eso te dificulta un montón de cosas. Si no tienes una mentalidad de apertura para entender que cualquier opción a priori es válida y que tienes que mirar a ver qué hay ahí, porque a lo mejor hay algo para ti y luego decidir, tienes un problema de mentalidad que te quita oportunidades. Si tú no estás viendo que en este momento tú no puedes tener todo bajo control porque el propio entorno es un entorno bunny que no te permite tener uno más uno ya no son dos, si no tienes tampoco eso aceptado en tu mentalidad, te vuelves a quitar oportunidades fuera. Y ya no es que hagas o dejes de hacer, es que simplemente no te lo cuestionas siquiera. Y además mm, sufres un montón encima, que ese es el único gran problema, que encima sufres, ¿vale? Porque te das cuenta que algo no va, pero no sabes qué es lo que no va. Entonces, por eso a veces, para mí, y tú y yo trabajamos con empresas y con empresarios, pero hay que hacer cosas muy concretas y revisar sistemas y revisar cosas, y hemos hablado aquí mucho de todos esos temas, pero no hay que olvidar la otra parte, ¿no? La parte de, vale, ¿y tú desde dónde lo haces? Y sobre todo, ¿para qué haces las cosas, no? Tú decías antes, ¿por qué no le he dado el reconocimiento a una persona? A mí más que por qué no se lo he dado es para qué he dejado de dárselo, ¿no? mm, ¿Qué objetivo persigo dejando de darle reconocimiento a esta persona? ¿A dónde me va a llevar no hacerlo? Si lo hago, ¿para qué lo hago? Lo hago desde el interés genuino en esa persona, lo hago porque de verdad quiero que se desarrolle y si él se desarrolla es mejor para mi empresa y si es mejor para mi empresa es mejor para todos. Pero mm. esto, que es una frase que todos hemos dicho alguna vez, hemos escuchado, hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Y a la práctica se lleva desde, como decía el otro día hablando con un cliente, decía, no es una cuestión de que tú me repitas lo que ya has leído en un libro, yo también. Es una cuestión de que me digas si realmente tienes interés genuino en esas personas. Interés genuino en esas personas. Si lo tienes, te va a salir. Si no lo tienes y tienes que representar una comedia, no te va a salir, además va a sonar peor, así que ni lo hagas tampoco, porque va a sonar a falso. O sea, aquí se trata de ser auténticos. Y para ser auténticos y que funcione, tienes que haber revisado muy bien tu parte de cómo, desde dónde trabajas o desde dónde piensas y cómo cuál es tu esencia, aunque parezca que esto de ciencia y empresa no tal, pero para mí son lo mismo, cuál es tu esencia y desde ahí, ahora cómo lo llevo al día a diario para que además suene auténtico, para que la gente perciba que me sale de forma auténtica y natural, no que estoy ahí montándome una película para ver si así, porque al final eso tampoco se sostiene en el tiempo, o sea, Ah, tengo 3 días malos y ya me he cargado la comedia, se acabó el problema. ah. Es, bueno, eh, no lo sé, yo creo para mí es un tema apasionante, pero es verdad que nos cuesta, y la primera, nos cuesta mucho dejar de mirar fuera y decir, a ver, es que a lo mejor todo eso tiene que ver solo conmigo. Y si tiene que ver solo conmigo, claro, todo tengo que gestionarlo yo. Ya no puedo buscar a nadie más para que gestione esto, es un tema mío. Y eso en general a las personas nos cuesta bastante más que voy a cambiar este sistema, voy a poner en marcha no sé qué, voy a hacer no sé cuántos. Vale, eso a fin de cuentas es más fácil que, que lo de... Pero, pero si lo miramos desde un punto de vista, desde un punto de vista egoísta, los beneficios que vas a obtener son mucho mayores. Pues aunque solamente fuera por eso, porque Mm, los beneficios que vas a tener a nivel personal y a nivel empresarial son mucho mayores, deberíamos de hacerlo. Es cierto que tenemos una herencia, que la herencia pesa, que el jefe tiene que ser, tiene que parecer que estar como los árbitros de tenis que están en una silla por encima de tal y que entonces tienes que ser un jefe autoritario y tienes que ser porque esto es como funciona. Yo creo que nada más lejos nada más lejos de la realidad, entre otras cosas porque a nosotros mismos no nos gustaría que nos trataran así. Entonces, a partir de ahí, pues yo creo que simplemente viéndolo en tema de beneficios, yo creo que deberíamos de por lo menos darle una vuelta, que yo creo que es el primer paso. Decir, bueno, a ver qué puedo hacer
y probablemente con cuatro cosas que hemos contado, cuatro detalles, yo creo que vas a tener unos beneficios tangibles y además en muy poco tiempo. Y a Mm. partir de ahí, pues cambiarás la mentalidad, por supuesto, en el sentido de que dirás, bueno, hombre, pues si sigo por este camino, voy a seguir teniendo más beneficios. Ah, pues fenomenal, pues ya está, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final tendremos mejores empresas, pero sobre todo empresas mucho más rentables y además donde la gente quiera trabajar, que también es importante a día de hoy, no solamente tener trabajadores y tener talento, sino que también lo tienes que retener. No es tan sencillo eh, encontrar el talento y retenerlo, porque lo que hablábamos, me da igual que lo que la pandemia o cómo han cambiado las cosas en 10 años, que como tú decías, yo creo que la gente tiene otros valores, la gente piensa de otra manera y bueno, y yo creo que si nos facilitamos mucho la labor entre todos, pues tendremos empresas Ya. que es lo que importa, mucho más rentables. Cierto, solo un apunte, porque según decías tú eso, decía sí, me suena, pero también cuidado, ¿no? Porque, y también lo digo porque lo he visto, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en que los líderes necesitamos otro tipo de abordaje y otro tipo de foco desde donde hacer las cosas. Y porque efectivamente la mentalidad de las personas también ha evolucionado. Pero también es cierto que hay un grupo de gente que de alguna manera se aprovecha de esto y ahora de repente parece que es que toda la culpa la tiene mi jefe porque no me hace o me dice lo que yo quiero. Cuidado porque la mentalidad también sirve para ti. Si eres un empleado y trabajas para terceros, cuidado que la mentalidad también tiene que ver contigo. Y cuidado que también tú tienes que plantearte por qué te sientas a esperar que otro venga a hacértelo todo. Y que si algo que tú necesitas no está, ¿por qué no te levantas y vas a reclamar lo que necesitas? Tú tienes una conversación con alguien. O sea, que esto de la mentalidad no vale solo para, no, el líder, el dueño, tal, sí, vale, pero tú que estás en esa esfera, en ese círculo, también estás trabajando desde la mentalidad adecuada. O estás en el momento de a mí que me digan lo que yo necesito, que ya sí eso, entonces ya veré. Porque si tú tienes claro lo que necesitas y no lo pides, ¿dónde está la responsabilidad? Si tú tienes claro que estás viendo algo que te parece que no está correcto y no lo mencionas, ¿dónde está tu responsabilidad, tu mentalidad? Sí, o sea, que de acuerdo que efectivamente los líderes debemos modificar y aceptar nuestra forma de actuar a una mentalidad de crecimiento y a una mentalidad de foco en las personas, pero también las personas debemos, como personas en cada caso o contexto, revisar nuestra mentalidad para ver qué estamos haciendo respecto de lo que nos llega, porque la responsabilidad siempre es 100% tuya, de cualquier cosa. No podemos siempre pensar para afuera y a mí, ¿verdad? Ya, si no me dan, me voy. ¿Has hecho algo antes de irte para modificar algo, para cambiar algo, para hablar con quien sea, para hacer no sé qué? Hombre, no, es que, joder, ¿qué van a pensar? Pues entonces estás haciendo lo mismo que el de arriba. Mm. O sea, no me vale esto de Pero, pero que ¿sabes? al final es, simplificándolo mucho, es exactamente, o sea, deberías de pensar exactamente igual en términos de beneficio. Cada cual tenemos unos beneficios que vamos a obtener por actuar de determinada manera. Al final tú tendrás, si tienes porque al final, hombre, si no aspiras nada más que a tener un trabajo y quedarte en ese trabajo durante toda tu vida hasta que te jubiles, pues hasta luego. Pero si realmente te interesas, a ver, es una mentalidad a lo mejor es muy americana, que empiezan a formarte, entras en una gran empresa y empiezas a formarte desde el puesto más bajo y vas ascendiendo. Pues esto es un poco igual. Si quieres proyección, pues si empiezas a actuar así, intentando ver actuar mejor de cara, bueno, pues para que el trabajo funcione mejor, pues al final irás escalando y tendrás una proyección que también es lo que quiere decir, el empresario lo va a mirar desde el punto de vista de su empresa, pero tú también, a ver, es de lo que vives. Pues entonces, o sea, todo el mundo, de alguna manera, digo, bueno, pues si puedes prosperar dentro de la empresa, pues también está bien. Míralo desde ese punto de vista. Ahora, si te sientas y dices, bueno, aquí si hay algún problema o si el boli se me queda sin tinta, ya dejo de escribir, claro, así no vas a prosperar. Claramente creo que hoy ya hemos dado un montón de
de tips sobre la mentalidad y cómo abordarlos. Yo creo que, bueno, vamos a dejarlo aquí porque el tiempo se nos pasa, igual que el mes de enero se nos pasa volando y ya llevamos casi media hora charlando con vosotros. Yo por mi parte deciros que al final, si vamos, no me habéis pedido un consejo, pero os lo voy a dar. Y es que cada día nos hagamos una pequeña pregunta o nos acostumbremos a cuestionarnos alguna cosa que tenga que ver con nosotros. Que independientemente de cuando miremos hacia afuera y gestionemos lo que nos pase, que realmente nos hagamos todos los días alguna pequeña pregunta que nos haga mirar hacia adentro y decir, vale, ¿y esto? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Esto que me molesta? ¿Por qué me molesta? Que si nos hacemos cada día una pequeña preguntita y nos damos una respuesta honesta, eso sí, no van a hacer trampas, ¿eh? Respuesta honesta a ti mismo o a ti misma, vamos a conseguir crecer en mentalidad un montón y al final tendremos 365 cuestionamientos al cabo del año, anda que no vamos a crecer. O sea, seguro que sí. Así que yo os pediría que hiciéramos todos eso y seguramente seríamos todos un poquito mejor después de un año. ¿Mm? Con poco, además, después incluso después de unos días, de unos meses, o sea, probablemente veremos un cambio importante. Totalmente. Y además, y bueno, y lo que decía antes, que te vale para cualquier nivel en el que estés, da igual que estés arriba, que estés en medio, que estés abajo. Te va a Total. valer a nivel personal, te va a valer a nivel profesional, te va a valer para todo. Entonces, bueno, sí, Pues sí, dicho esto, todo nos queda despedirnos de vosotros. Nos vemos en la próxima semana, episodio 12, ya lo sabéis. Así que, bueno, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y si queréis dejarnos comentarios, sugerirnos temas o lo que sea, estaremos más que encantados de adaptar nuestra charla a lo que os interese escuchar a vosotros. por supuesto, porque de lo que se trata de estas charlas es de que por lo menos a alguien, no debamos decir a mucha gente, pero por lo menos que a alguien le sirva. Si con que a una persona le sirva, pues ya habremos conseguido nuestro objetivo. Pues efectivamente, pues nos lo dicho, gracias Leopoldo, nos vemos la semana que viene. Gracias, Begoña, un placer como siempre. Chao.